Entonces, estamos ya casi todos presentes, faltan algunos aún. Vamos a iniciar nuestra reunión con una oración, ¿sí? Los invito a orar. Amado Señor, nos entregamos a ti nuestras vidas, nuestras certezas y nuestras dudas, para que así seas tú quien penetre en nuestros corazones por medio de tu palabra y tu presencia real, como sucede con los medios de gracia y todo el amor que vuelcas sobre nosotros y en nosotros. Que ese amor nos movilice hoy a este encuentro contigo en comunidad, como es este día y cada día de nuestras vidas. Quédate con nosotros e inspíranos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Qué bueno verlas. Vamos a continuar nuestra experiencia con los sacramentos. Voy a empezar a compartir ahora porque vamos a ver cómo son y cómo entendemos los sacramentos desde la experiencia bíblica. Como sabemos, los sacramentos fueron instituidos por Jesús y los tenemos en el texto bíblico, ¿no? En la Biblia. En el caso de Mateo y Marcos, sabemos que Jesús al final de ambos evangelios manda al bautismo. Acercándose Jesús les dijo a los apóstoles: yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Esa es la despedida de Jesús a los discípulos en el final del Evangelio de Mateo. Al final del Evangelio de Marcos les dice: vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. Ahí es importante cómo Jesús relaciona el bautismo, por un lado, con el discipulado y por otro lado, con la fe. El bautismo es necesario para que podamos recibir a Dios y, habiendo recibido a Dios, podamos creer y ser discípulos y así tener vida en Dios. Así poder recibir la buena noticia y vivir en esa buena noticia. Marina. El otro día le estaba explicando un poquitito el tema del bautizo, entonces uno le dice, sí, al bautizarse uno se salva, y la persona me dijo, ¿salvarse de qué? Es como que me quedé. ¿Salvarse de qué? ¿De qué me estoy salvando? Si estoy en esta vida, que es dura, que es difícil, ¿de qué me está salvando? Entonces, como que no supe qué contestar. Disculpa, pero a mí fue... Es un tema muy central hoy en día, porque antes, y bueno, hoy en día todavía existe, pero antes mayormente, había mucho terror a Dios. Entonces había que salvarse de la ira eterna de Dios y del castigo de Dios por tus pecados. Entonces las personas requerían y ansiaban de un bautismo para el perdón de sus pecados, para que así no se vayan al infierno o Dios no los castigue. Recordemos que hasta no hace poco tiempo atrás la Iglesia Católica todavía predicaba del purgatorio y en algunas partes todavía lo predican. Entonces, ¿de qué se trata al fin y al cabo el purgatorio? Un lugar de sufrimiento y de castigo por los pecados. Entonces, si te ofrecen algo que ayude
a paliar ese miedo a la ira de Dios, al castigo de Dios, entonces bienvenido sea. Como en nuestro mundo actual las personas ya no le tienen miedo a Dios, en realidad uno dice, claro, ¿salvarme de qué? ¿Salvación de qué? Y para mí, bueno, habría que ver cómo sigue el mismo Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos en el capítulo 16, el versículo 16, dice, el que crea y se bautice se salvará, y el que no crea se condenará a sí mismo, a una vida sin Dios. Y como yo lo veo, el bautismo y Dios en sí mismo, la fe, te salva de una vida sin Dios, de una vida sin sentido, de una vida sin necesidad de salvación. ¿Qué significa eso? Una vida en donde yo soy autosuficiente y no necesito ayuda de nadie ni de nada. Es una vida en donde me engaño a mí mismo pensando que yo todo lo puedo hacer sin ayuda de nadie, en donde no necesito de Dios en mi vida y vivo a través de un orgullo constante. Yo como cristiano posmoderno quiero salvarme de ese orgullo humano tan terrible, porque yo no le tengo miedo al castigo de Dios, porque sé que Dios me ama. No le tengo miedo a la ira de Dios, porque si no, Cristo no habría muerto en la cruz. Y yo creo en Cristo en la cruz y al Cristo resucitado. Yo más bien tengo miedo de mí mismo y de que mis propios pecados, dudas, tentaciones no me alejen de Dios o me hagan creerme Dios. Y para eso sí necesito ser salvado. Y Cristo me salva en eso. Y el bautismo me acerca a esa necesidad de Dios, a darme cuenta que no puedo solo, que necesito ayuda, que necesito de Dios, porque sin Dios no soy nada. Soy solo una bolsa de basura, diría Lutero. Y lo creo, al menos en mi vida lo veo así. Que realmente uno conoce gente que está como orgullosa y soberbia, que pasa la vida y nunca necesitaron, o sea, creen que no necesitan a Dios, porque Dios está igual ahí, pero Claro. es como... Es la soberbia que hay hoy en día en el mundo, mucho más que antes. Sí, mucho menos de todo, como y creemos que podemos hacer todo solo y que tenemos que hacer todo solos más encima, porque es como una muestra de debilidad, cuando en realidad Dios me hace fuerte en mi debilidad. Y es por eso que puedo ser vulnerable, puedo ser frágil con Dios. ¿Por qué? Porque en Dios está la salvación. Y yo creo lo que dice aquí el evangelista Marcos, que debemos ir por el mundo anunciando la buena noticia a toda la creación, porque el que crea y se bautice se va a salvar de las malas noticias, se va a salvar de los anuncios malos, se va a salvar del egoísmo, del orgullo, se va a salvar de ser víctima de su propia existencia, se va a salvar de sentir lástima de sí mismo, se va a salvar de una vida sin consuelo, sin esperanza, sin reencuentro con nuestros seres queridos, sin seguridad en Dios. Piensa que cuando el que tiene que hacer todo solo, ¿cuándo descansa? ¿Cuánto es vulnerable? ¿En quién confía? En nadie, no puede, porque si pestañea, pierde. Yo prefiero ser vulnerable frente a Dios y saber que me equivoco y que necesito de Dios, porque si no me voy a equivocar el doble o el triple. Y me quedo sin comunidad, sin iglesia, sin Eucaristía, sin palabra. Porque yo mismo me voy a inventar los mandamientos que quiero y yo mismo me voy a decir, como yo tengo que escuchar un montón de veces a la gente, es que yo no necesito ir a la iglesia porque yo ya sé lo que tengo que hacer. Y yo hago mi buena acción todos los días y quedo listo. Y así me dicen, yo no tiene que estar sonriendo a la pobre persona porque tampoco le puedo decir lo que realmente pienso, como que está loca o que es un pobre orgulloso,
Y así la gente piensa muchas veces. Y es puro orgullo al final. ¿Por qué? Porque en la iglesia tienes a alguien o la palabra que te dice lo que tienes que hacer y hay mucha gente que no está dispuesta a que le digan lo que tienen que hacer. Porque ellos son autosuficientes. No vamos a entrar en estos detalles de los pecados de la guagua y todo eso. Yo creo que nosotros tenemos que embarcar la invitación de Jesús desde lo que Jesús quiere, de lo que Él nos invita. A mí me da lo mismo el pecado original de la guagua y todo eso. No me importa si mi hija cuando nació era pecadora o no. Yo quiero que ella esté bautizada porque Cristo me dice que tengo que bautizarla. Y yo no estaba tranquilo hasta que la bauticé, porque creo en que Dios obra ahí. Obviamente que yo estaría totalmente equivocado si pienso, como muchos, en el bautismo como una especie de amuleto de la buena suerte, en donde vamos a bautizar a la guagua para sacarle el mal de ojo o para que Dios la proteja. Y no, yo bautizo a la guagua para que se cumpla la promesa de Dios en el bautismo, para que sea salva por la fe, cuando tenga fe, cuando crea en Dios, cuando entregue su vida a Dios. Ahí claramente. Claro, para eso está la confirmación. La confirmación es confirmar la fe de bautismo. Entonces, mi hija a los 15, 16 años, no me acuerdo, ella confirmó su fe de bautismo y ahí dijo, ese bautismo que hicieron cuando yo era guagua es lo que creo, doy gracias que lo hicieron y estoy con Dios. Y lo hacemos frente a toda la comunidad, al igual que el bautismo. ¿Por qué? Porque como el bautismo es Dios quien obra y no nosotros, no se requiere de un proceso racional para recibir el bautismo. La confirmación es un proceso racional y adulto, pero el bautismo es un sacramento de Dios. Es lo mismo que si tuviéramos que hacer un curso completo de 5 años para poder tomar la Santa Cena y conocer los misterios de Dios. Por eso bautizamos a los niños o a las guaguas, porque creemos que es Dios quien obra. Ahora, tal como dice Berta, si tú bautizas y luego no crees, entonces el bautismo no es un amuleto de buena suerte. No es para sacar el mal de ojo, no es para que Dios cuide a la guagua, no, es para que se cumpla la promesa de Dios en ella. Y por eso tenemos que educar a nuestros hijos en la fe, para que vivan en esa fe y se reconozcan salvos por esa fe, para que así vivan con Dios y vivan seguros en Dios y puedan vivir en paz, puedan morir en paz, puedan sufrir en paz, puedan levantarse en paz, puedan luchar, sentir tentaciones, puedan caer y todo con Dios en su vida. No importa cuándo, ni cómo, ni dónde, que estén con Dios en su vida. Y esa es nuestra tarea también como padres y madres. Y por eso bautizamos a los niños, para que mi hija, mi hijo, nuestros hijos crezcan con esta promesa de Dios en sus cuerpos. Recordemos que el apóstol Pablo bautizó a familia entera, sin preguntarle ni siquiera a los niños después de salir de la cárcel. No se requiere, esto es un error, esto de que algunas iglesias no bautizan a los niños porque creen que tiene que ser una decisión formal y tiene que ser algo racional, porque el bautismo no es algo racional. El matrimonio será racional, tú ves con quién te casas, la confirmación es racional, pero los sacramentos no son racionales porque son de Dios. Si no, estaríamos haciendo que eso dependa de nosotros. Por eso se prohíbe a sí mismo el rebautismo. Si tú te bautizaste en la iglesia católica o en la iglesia evangélica, no importa, es el mismo bautismo, porque el bautismo es de Dios, no del pastor ni de la iglesia.
El otro día me acordé de eso que lo había dicho la vez pasada, que estábamos viendo un programa, una niña que está haciendo propaganda a unos cruceros, y entonces estaba pasando por Israel, por el río Jordán, donde los bautizan, entonces hay una parejita joven, no sé si eran polólogos, se iban a, entonces ellos decían, nos vamos a rebautizar. Y Sí, yo me en acordé el de río Jordán. entonces yo estaba hablando y dije, no, y yo como, no. Es como, no, le decía, no, el bautizo es una vez, ellos ya se bautizaron, los están rebautizando en el río Jordán. No me Y además que cuadró. mira el mensaje de ese rebautismo en el río Jordán. O sea, te estás preocupando de que el bautismo va a ser más importante porque estás en el río Jordán, que no tiene ninguna importancia salvo la historia de Jesús ahí, cuando el agua esa ya pasó. No es que el agua del bautismo de Jesús siga estando ahí, diga. O sea, hay gente que lo hace, claramente, hay iglesias que lo hacen, pero nosotros lo rechazamos. ¿Por qué? Porque, claro, ¿por qué? O sea, toda la iglesia tradicional lo rechaza. ¿Por qué? Porque significa que lo que hace en la nueva iglesia, al rebautizar, es el que es válido porque lo hace alguien X, y todo lo que hicieron antes en las otras iglesias era falso. O sea, ¿quién soy yo como pastor luterano para decir, mira, ¿sabes qué, Marina? Tú cuando eras chica no te acuerdas de nada y después tus papás no te educaron en la fe como a mí me gusta, así que mejor vamos a empezar de cero y yo te bautizo ahora de nuevo porque ahora sí que vale, el otro no valía. Entonces, yo, ¿qué es lo que estoy haciendo con eso? Estoy diciendo que el bautismo vale porque lo hago yo, o porque tú ahora estás en el proceso que yo quiero en el cual tú estés, o porque tú ahora crees y antes no creías. Entonces, ahora el bautismo es válido. Pero ¿cuál es el mensaje de eso? Es que el bautismo depende de la persona y de quien lo hace, y no de Dios. Y por eso no rebautizamos, porque sería un mensaje totalmente humano. A diferencia de la confirmación, tú te puedes confirmar en todas las iglesias que quieras y todas las veces que tú quieras, porque esa es tu decisión racional como adulta. Pero el bautismo no, porque viene de Cristo. Y en ninguna parte se rebautiza a las personas tampoco en la Biblia. Una cosa es tu proceso de fe, que puede pasar por distintas iglesias, y está bien, uno va cambiando. Pero el bautismo es Dios el que te promete, no la iglesia ni el pastor, el que te promete la salvación. Entonces, ¿por qué vas a necesitar una doble promesa si la otra ya la tienes? Y es un gran orgullo el hecho de que un pastor, porque al fin y al cabo es el pastor, el que dice, mira, eso que hicieron contigo antes no es válido, lo que yo hago, eso sí es válido. Y no, yo totalmente en contra de eso. Y no solamente que no le creen a la persona, no creen en toda la tradición de la iglesia. Entonces, al final el pastor es el único que tiene razón. Y están todos los 2000 años de historia equivocados. Y para mí, ese tipo de cosas de ir a bautizarte al río Jordán, es lo mismo que el tema del agua bendita, por ejemplo. Mucha gente va a pedirme agua bendita a la iglesia. Y yo les pregunto, ¿para qué necesitas el agua bendita? Para tenerla. Ya, pero ¿para qué? Es por si acaso. Ya, ¿por si acaso de qué? Por si me pasa algo. Ya, pero tú tienes a Dios en tu vida. El agua bendita en tu bolsillo, ¿va a cambiar eso? No, pero es que el agua bendita se la puedo echar a alguien. Perfecto, pero tú también puedes darle la bendición a alguien sin el agua bendita. Entonces, a la larga, eso es pura idolatría, porque vamos creyendo que las cosas son por solamente el hecho de que yo vea el tema que sea especial, como el agua bendita, el agua del Jordán, a creer que realmente Dios graba con fuego espiritual su promesa a través del agua con la palabra en el bautismo. Pero uno siempre quiere más.
Y al Rudy. final llegamos a la casa santa, al agua santa, a todo santo. ¿Por qué? Porque no me basta la promesa del bautismo. Y ahí Lutero siempre lo dice, si no voy a creer en la promesa del bautismo, entonces estoy diciendo que Dios es mentiroso. No creo en sus promesas y me transformo en el ser más orgulloso y nefasto del mundo. Y por ende me condeno a mí mismo por orgulloso y porque siempre querer más. Quiero pruebas de Dios. No quiero que Dios me salve, no, quiero que Dios me pruebe su amor, que me dé cosas para sentirme amado, que me dé el agua bendita, que me dé la cruz de Cristo, la astilla de la cruz de Cristo, el clavo de la cruz de Cristo, y la leche de la Virgen María, y el pelo de Juan Bautista. O sea, ¿qué? Y a la larga, el manto sagrado. ¿Qué tanto eso? Como si yo tocara el manto sagrado, ¿qué? ¿No me voy a enfermar? O si toco al Papa, ¿no me voy a enfermar? O sea, a la larga, todo eso es idolatría. Rudy. Hani. Es que quería hacer el comentario que la Iglesia Católica por siglos predicó esto. Era una herramienta más que usaban para conquistar, o sea, argumentos pobres para conquistar gente para su. Yo que me eduqué en una iglesia católica, estuve muchos años ahí, lo escuché siempre también. Entonces usan los elementos como para cautivar a la gente, en realidad. Son argumentos pobres, nomás porque el cura o quien haya sido ser no muy preparado nomás. Entonces tienen Claro. Y además que eso. esto es algo súper infantil. Nosotros tenemos que ponernos como niños a los cuales tú le das al niño cuando tiene miedo en la noche, le das el peluche. Y Exacto. le dice, mira, este peluche es de la mamá o del papá, y yo te lo paso, el niño se siente seguro y listo. Y con las cosas santas, entre comillas, hacemos lo mismo. Entonces te paso el agua bendita, te la dejo en el velador y automáticamente tu vida empieza a florecer. Y no, tu vida necesita de Dios, no de agua bendita. Y si tienes guardada agua del río Jordán, bien, pero no creas que Dios te va a bendecir más a ti porque tienes agua del río Jordán o porque te bautizó el obispo en vez de el pastor X. O sea, esa es la razón por la cual los católicos, por ejemplo, no pueden tomar la Eucaristía en otra iglesia, porque no la hizo un sacerdote de sucesión apostólica, que no fue ordenado por Pedro y el obispo de Pedro y el obispo y el obispo y el obispo y el obispo hasta el día de hoy. Entonces, como yo no fui ordenado por un obispo que tenía sucesión hasta Pedro, entonces lo que yo hago no es válido. Pero nosotros tampoco se va a saber. Da lo mismo, claramente, da lo mismo. Pero para ellos es algo en extremo relevante. Porque lo que hace el cura, por ejemplo, para instituir la Eucaristía, es por la orden de la sucesión apostólica que Cristo dio a Pedro, no a la iglesia, a Pedro. Y Pedro se la dio a otro, y ese otro a ese otro, y así. Y Pedro se enteró 500 años después que fue papa, por ejemplo, ¿no? Y Pedro no sabía que era papa en realidad. Alguien dijo 400 años después que Pedro era papa, digamos. O sea, nadie supo eso. Y son cosas que se van inventando para dar autoridad a algo que requiere de autoridad divina, no humana. En la época de los primeros siglos, cuando la iglesia era perseguida, hubo un grave conflicto que era el de los apóstatas, que eran las personas que apostataban de la fe, es decir, que abandonaban la fe, traicionaban la fe por miedo a la persecución. Como los romanos asesinaban a los cristianos de a miles, hubo muchos, por supuesto, que mintieron y dijeron, yo no creo en Jesucristo y yo creo en el César como mi Dios, y salvaban sus vidas. Hay otros que quizás lo dejaron y creyeron en los dioses romanos para salvar su vida. Hay sacerdotes, hay obispos
que hicieron eso para salvar sus vidas. Claro, o sea, ¿quién quiere morir comido por un león? O crucificado, o quemado. Entonces se discutió en la iglesia qué pasaba con la persona que había recibido el bautismo de ese obispo. Porque si el obispo había apostatado, había abandonado la fe, en vez de morir por Cristo, significaba que lo que él hizo ya no vale, porque él era traicionero. Y se discutió durante largo rato hasta que se llegó a la conclusión de que no es así, de que en el sacramento no influye la persona y que si el obispo luego tú te das cuenta que era un marciano, que tenía una vida licenciosa y que era la peor persona del mundo, no importa, porque es Dios quien obra ahí. Y es lo mismo que en nuestras vidas. O sea, si es que la Berta ahora nos damos cuenta que en realidad es una asesina múltiple, serial, ladrona, entonces todos los otros dones, todo lo que Berta hizo en su vida es automáticamente malo solo porque, bueno, es asesina, es pecadora. No, no podemos reducir a una persona por su pecado, porque si no, los reducimos todos por igual. Y como siempre decimos, la diferencia es entre la asesina serial y yo, es que yo conozco que ella es asesina serial, pero ella no sabe que soy yo. Y yo puedo ser mitómano, puedo ser ladrón, y nadie lo sabe. ¿Ya? No lo soy, pero soy otras cosas. Entonces, no podemos caer en el prejuicio del pecado ajeno, ni menos bajo presión. Claro, o sea, Pedro negó a Cristo. Y después fue papa y no lo supo. El apóstol Pablo mataba a cristianos y terminó siendo el apóstol más importante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer siempre este juicio tan humano, tan orgulloso, de que ya, yo puedo conocer al Alex toda la vida, el Alex toda la vida, buen cristiano, le puso el gorro a la señora y de pronto Alex se transformó en persona no grata y listo, y lo mato por un error, por ser infiel? Y somos así, le buscamos el pecado al otro y me creo superior, por supuesto, porque yo jamás haría eso. Entonces me separo de él porque es más malo de lo que yo estoy dispuesto a aceptar. Y eso es lo que pasó en los primeros siglos del cristianismo. Y después tuvieron que decidir si es que admitían a los miembros sacerdotes y obispos que habían apostatado de vuelta en la iglesia cuando ya no había persecución. Porque obviamente quiero volver. Si apostaté para salvarme nomás. Y quiero volver a mi comunidad, quiero volver a mi iglesia. Y a la larga se decidió que vuelvan. Si ya no quisieron morir por Dios de una forma terrible, lo único que eso hace es que los hace humanos. Quizás fueron débiles. Hubo otros que fueron más fuertes y se transformaron en mártires. Bueno, hubo otros que no, como Pedro, como Pablo, que después fueron mártires, pero primero negaron a Cristo. ¿Por qué vamos a pegarle con palos a aquel que niega a Cristo en otra etapa de su vida? Al final es puro orgullo humano, pura perfección humana al servicio del pastor de turno, de la iglesia de turno, del juicio de turno. Y además, que nos olvidamos de algo muy importante, que es precisamente de lo que estamos hablando, de que la promesa del bautismo, la presencia real de Dios en ese bautismo, también está en el pecador, en todos nosotros como pecadores. Entonces, si yo descubro a Alex en su infidelidad, lo descubro como cristiano pecador bautizado que es.
Y cuando a mí me descubran en mi infidelidad, me van a descubrir en mi mismo pecado cristiano y bautizado, igual que el Alex. Claro, pero ahí van a decir, ah, pero es que el pastor no puede. ¿Cómo que no? ¿O el pastor no tiene problemas matrimoniales? ¿El pastor no tiene tentaciones? O sea, claro, y ahí nos rasgamos las vestiduras. Pero se les olvida que uno también es ser humano y que uno puede caer. Entonces, todo lo que hizo el pastor, 20 años de trabajo, ¿no valen porque fracasó su matrimonio? ¿Porque no supo educar bien a sus hijos? No sé. ¿Porque cometió tal o cual error? ¿Porque lo pillaron borracho un día y lo metieron en la cárcel? ¿Miró para el lado? O sea... Es tan peligroso el juicio, es tan nefasto el juicio. Cuando nos cuentan, obvio, la primera es como, no, jamás habría pensado que el Alex era infiel y la Berta era asesina. Pero después digo, bueno, ¿y qué sé yo? ¿Qué sé yo si Alex tiene 3 familias en el sur? Pero es que así es, pero tengo que ponerlo en perspectiva. ¿Eso me hace odiarlo o me hace amarlo como un pecador más? ¿Es mi rol en la iglesia castigarlo o abrazarlo para que pueda encauzar su vida? Es el deber que tenemos como cristianos. Y mi deber es recordarle, Alex, tú eres un bautizado. Dios está contigo. No necesitas eso. Pon en orden tu vida. Y quizás no lo va a hacer de la noche a la mañana, se va a demorar y va a caer de nuevo. Porque en realidad el problema de Alex es que él es misógino. Entonces es peor aún, porque tiene hartas mujeres para hacerlas sufrir solamente. Y nos va a requerir más trabajo como iglesia, más trabajo, más recordatorio del amor de Dios, hasta que logra arrepentirse y transformar su vida. ¿De qué me sirve decirle a Alex, mira, yo, Alex, jamás haría lo que tú hiciste, soy mucho mejor que tú, todos somos mejores que tú porque tú no conoces mis pecados, así que te vas, porque yo no acepto tu forma de pecar. Y no somos mejor que nada ni que nadie. Y les va a tocar, les va a tocar. Aquí se han parado asambleas para hablar en contra mía y decir que yo soy tal o cual cosa. Y la gente tiene que tomar una decisión. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a crucificar al pastor? ¿Le vamos a preguntar? ¿Qué vamos a hacer? Si aquí nadie tira la primera piedra. Y debemos tener cuidado cuando la persona que la tira, de nosotros no recoger otra y tirar también. Porque la tentación es grande. ¿A quién no le gusta tirarle un piedrazo al que se lo merece? ¿Ah? Eso también es una tentación real. Así debemos recordar continuamente lo del bautismo. Karen, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, primero que estoy feliz de que me haya podido conectar por aquí, porque se suspendió más luego la reunión. Lo que pasa es que uno tiende a siempre estar en línea con el que piensa igual que uno, y el que no piensa igual que uno, entonces uno como que lo rechaza, independientemente del tema que estamos hablando, en cualquier situación de la vida diaria. Era eso. Sí, y nos unimos los que pensamos igual en contra del que es diferente, del pecador, del malo, el degenerado, etcétera. Así, recordamos que el bautismo es un orden de Cristo. Las iglesias podrán poner normas con respecto a cómo se bautiza. Esas normas
no están en la Biblia como normas. En la Biblia solo existen prácticas y son diversas. Es la iglesia la que doctrinalmente decide cómo se va a realizar ese bautismo. Porque, por ejemplo, tenemos el bautismo que realiza Felipe a un etíope, en donde simplemente le lee la palabra y este etíope le dice, bueno, ¿me puedo bautizar? Sí, listo, y se bautiza. Automáticamente, en ese mismo instante, porque vio agua y se bautiza. Está el apóstol Pablo, que cuando sale de la cárcel, bautiza al carcelero y toda su familia, en ese mismo instante, sin haber hablado ni predicado al carcelero. El carcelero solo reconoce en Pablo la fe de él y quiere tener esa fe, y Pablo le ofrece el bautismo, sin curso, sin nada, a toda la familia. Por otro lado, en Hechos, en el bautismo de la iglesia, en el aniversario de la iglesia en Pentecostés, se bautizan 3.000 personas, si no me equivoco, después de la predicación de Pedro, el mismo día, conversión absoluta. Entonces, todo lo que uno haga como iglesia va a depender de lo que nosotros pensamos que es correcto. Por ejemplo, hacer un curso bautismal. Pero eso no es una orden. La orden de Jesús es bautizar. El cómo lo hacemos va a ser algo más nuestro. Y por eso se puede hacer de distintas formas, ya sea por aspersión, que es echar agua encima, por inmersión, que es estar totalmente inmerso. Por lástima, en la Biblia no se dan tantos ejemplos de cómo se hace. Nos queda más la tradición de los apóstoles y los padres apostólicos, que es la generación que viene después, desde donde se obtiene esa tradición bautismal. Pero como tal en la Biblia no hay una orden clara sobre el cómo. Lo mismo que en la Santa Cena, tampoco te dicen la receta del pan y el tipo de uva del vino. Es pan y vino. Va a depender de tu propia tradición, de tu propia escuela, de tu contexto. Si vas a usar pan de molde, o vas a usar pan sin gluten, o vas a usar jugo o vino, no es lo importante. Lo importante es que la comunidad esté reunida recibiendo a Dios. ¿Mm? Berta. Bautismo de Jesús fue cuando lo bautizó Juan el Bautista. Yo me imagino, no lo sé, pero yo me imagino que es por inmersión. Yo diría que es por inmersión, es enterito, porque según los estudios, Juan Bautista realizaba bautismo por inmersión. Ahora, en la pictografía del bautismo de Jesús, como baja el Espíritu Santo, siempre se dibuja a Juan Bautista con el agua en la mano o con una conchita. Pero eso es arte, es dibujo, para que así aparezca el Espíritu Santo. Pero yo me puedo imaginar que fue por inmersión. De hecho, si me preguntan a mí, ¿cuál sería el bautismo perfecto? Yo diría por inmersión. Creo que su sentido, como lo hacen los ortodoxos, por ejemplo, que meten la guagua entera, yo creo que sí, me gusta eso. Pero se hace por aspersión, que es tirar agua encima, por una cuestión de factibilidad y más simple. El apóstol Pablo dice que nosotros en el bautismo somos bautizados en la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, eso se asimila hacia el bautismo, en donde a la persona se le sumerge debajo del agua para
simbolizar la muerte en el sepulcro, como la bajada a los infiernos de Jesús que se dice en el credo, ¿no es cierto? Estuviste muerto y ahora te sacan del agua, entonces es como un nuevo nacimiento, una resurrección simbólica a través de este acto bautismal por inmersión. Entonces la persona se mete entera dentro del agua y simbólicamente muere el viejo Adán, dice Pablo, para que resucite el nuevo Adán, el nuevo ser humano. La nueva persona, cosa que el bautismo tenga este simbolismo de restauración, de renovación, de purificación, limpieza radical del ser humano. El gran problema es cuando se cree que después la persona no peca, y ahí hay un grave error. Claro, por eso podemos bautizar también a los menores, porque es la misma promesa de perdón de pecados que a los mayores. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la Eucaristía, a la Santa Cena, como ya lo hemos visto, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó diciendo: beban todos de ella porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Esta es la versión de Mateo. En el caso de Lucas no aparece lo del perdón de los pecados, por ejemplo. Como vemos, en la Biblia hay distintas tradiciones de cómo se viven no solamente los sacramentos, sino también los mandamientos y todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque los seres humanos son diversos. Y tenemos 3 versiones distintas, 4 versiones distintas de la institución de la Santa Cena. Está la de Marcos, la de Mateo, la de Lucas y la del apóstol Pablo, que es la más antigua, que tenemos en Primera de Corintios, que es la que se usa en la liturgia. ¿Ya? ¿Y qué nos dice eso? Que lo importante es la presencia real de Cristo en el sacramento. Palabra menos, palabra más. Lo importante es que nosotros recibimos a Dios. Si es que quieren verlo, se los muestro, por ejemplo. Solo, no quiero pasar mucho rato con esto, pero se los voy a mostrar. Eso son las distintas instituciones de la Santa Cena en el Nuevo Testamento. Se ve chiquito, pero es solamente una muestra. Marcos a la izquierda, luego Mateo, Lucas, Primera de Corintios, que es Pablo, y luego el Evangelio de Juan, que habla lo más teológico sobre la Santa Cena, pero sin mencionar la institución. El Evangelio de Juan no habla de la institución de la Santa Cena, sino que habla de que el último día de Jesús con sus discípulos, él le lava los pies. No menciona la Eucaristía, pero en el Evangelio de Juan aparece constantemente Jesús como el pan de vida, y Jesús hablando continuamente de que ese pan da vida, de que Él es el pan, el que viene a mí va a ser alimentado, no va a tener hambre, no va a tener sed, porque yo soy el pan de vida. Y desde ahí viene la vida eterna. Por ejemplo, en el 47, aquí en la mitad, dice: les aseguro que el que cree tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. El Evangelio de Juan lo que hace es que es posterior a los otros 4 textos, lo que hace es dar fundamento a lo que los otros instituyen como Santa Cena. El Mateo, Marcos y Lucas solo mencionan lo que Jesús hace dentro de lo que recuerdan, pero no teologizan, no hablan sobre ello. Es el Evangelio de Juan el que se encarga de decirte cuál es el valor
de la Eucaristía? ¿Cuál es el Cristo que te ofrece la Santa Cena? Si tú te fijas, Marcos dice, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por muchos. Les aseguro que no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Por ejemplo, Mateo, en la parte de la copa, dice la sangre de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. En el caso de Lucas, dice, esto es mi cuerpo, en el 19 arriba, que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y los otros no dicen en memoria mía. Cada uno escribe lo que se acuerda, en el fondo, pero claro, ninguno... porque no hay ningún escriba al lado de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como cristianos? Es que damos gracias de tener la diversidad en cuanto a sentido de la palabra de Dios que nos dice, aquí está Cristo. Y cada comunidad que vivió esto, lo vivió de una manera diferente, tal como cada comunidad hoy en día también lo vive de una manera diferente, pero todos con el mismo Cristo, todos con la misma esperanza, todos con la misma promesa de que en el cuerpo y la sangre de Cristo tenemos vida. Entonces, uno puede usar distintas palabras. Puede decir la nueva alianza, háganlo en memoria de mí. Vamos a proclamar la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. Pero lo importante es que tomamos el sacramento con fe, con pasión, con Cristo, juntos en comunidad. Y que es para todos, sin distinción, para los pecadores. Por eso especialmente el capítulo 6 de Juan, como ya lo vimos en el estudio bíblico, es tan importante, porque ahí es donde se nos explica en el versículo, creo que es como el 33, que dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre, el que cree en mí jamás tendrá sed. Eso es lo que queremos. Eso es sentirse salvado. El sentirte lleno de Dios. Sin este hoyo profundo que nos da el mundo de no ser suficiente, de no ser amado, de equivocarte una y otra vez. Dios te dice, yo estoy contigo, yo te amo. Y esta es mi prueba. Ven y recibe mi amor. Porque no se trata de ti, se trata de mí, dice Dios. No se trata de lo que tú mereces, se trata de lo que yo quiero darte. Se trata de mi amor por ti, no de tu perfección. Y por eso la Santa Cena es tan importante. Por lástima, en algunas iglesias se niega el sacramento, en muchas, en la mayoría, diría, se niega a las personas que no tienen la dignidad comunitaria suficiente, porque no son miembros, porque no se han confesado con el sacerdote, porque están en pecado, porque son divorciados. Como dije antes, las normas de cómo tomar el sacramento va a depender siempre de la iglesia de turno, de los juicios que estén de moda en ese momento, porque por lástima siempre encontramos una forma de hacer que lo que Dios ofrece gratis, nosotros hacerlo difícil. Y es así. Pero debemos tener siempre en cuenta, desde la madurez en la fe, que estos son temas de la iglesia, no de Dios.
y debemos estar por sobre estas dificultades humanas y no echarle la culpa a Dios de los errores que comete la iglesia. Y dentro de lo que yo veo es no participes de una iglesia que te discrimina. O sea, para mí no es comprensible que un divorciado siga yendo a la iglesia católica cuando le niegan el sacramento. No lo entiendo. Eso es que te están diciendo que cada vez que entras a la iglesia eres un cristiano en segundo nivel. El mensaje es terrible. Estás excomulgado. Estás fuera de la comunión. Claro, claro, pero te castigan por fallar en tu matrimonio. Y claro, ¿qué es mejor? Que la mujer aguante los golpes, los abusos, las infidelidades, que haga lo que quiera el hombre, que la mujer se aguante nomás. Es el problema de hacer sacramento, algo que Jesús no hace sacramento. Una cosa es que yo pueda pelear y luchar por mi matrimonio si es que mi esposa fue infiel. Pero otra es decir que mi esposa puede ser infiel porque yo tengo que perdonarla siempre. No, pues eso es una mala comprensión del perdón de Dios, porque el perdón llama al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, entonces tu perdón no vale nada. Ni siquiera estás creyendo en el perdón. Es falso, eso es idolatría. Sí, porque me estoy creando un Dios a mi medida, el que me perdona cuando peco y siempre está feliz conmigo. Me mando una canita al aire, a ver si no pasa nada. Total, Dios es mi partner, es mi socio, mi amigo, Él me perdona. Claro, si Dios perdona o no, entonces yo me automáticamente perdono por mis pecados y le bajo el perfil, si no es para tanto. Eso es idolatría, porque es creer en un Dios que no existe, porque Dios no es así. Ese es el Dios que tú te haces a tu propia medida, para tus propias necesidades y para tus propios pecados. Es algo que en algún momento hacemos todos, pero en algún momento tenemos que madurar y decir, no, Dios no está hecho para mí, yo estoy hecho para Dios, que es distinto. Y debo reconocer esa realidad de Dios para poder conformar mi vida a la de Cristo Jesús y no a la que yo quiero hacer. Si no, sería viva la pepa, cada uno hace lo que quiere, total, Dios nos ama a todos y listo. Sin obligaciones, sin deberes, no importa, total, después me arrepiento. Claro, un libertinaje sin sentido. Entonces, como vemos, los sacramentos en la Biblia se están basando en una experiencia de fe desde la comunidad de Jesús hacia lo que la iglesia recibe en los primeros siglos. Y eso es lo que nosotros recibimos. Los apóstoles van a dar forma a estos sacramentos y los instituirán como ritos irrenunciables para la iglesia cristiana. Así dice el libro de los Hechos. Al oír estas cosas, todos se conmovieron en Pentecostés, después de la predicación de Pedro. Se conmovieron profundamente y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les respondió, conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para que les sean perdonados los pecados y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos y a todos aquellos que están lejos y para todos a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Para todos. Conviértanse y bautícense. Acá claramente está hablando de un bautismo a los que están escuchando, a las familias. Y piden una conversión, es decir, crean en Cristo y cambien su vida. Le está hablando a judíos.
Así el apóstol Pablo, como lo vimos recién, enseña a su comunidad a recibir a Cristo en la Santa Cena. Lo que yo recibí del Señor y a su vez les he transmitido es lo siguiente, es lo que recibió. Recordemos que el apóstol Pablo no tuvo Santa Cena con Jesús, es lo que le llegó a él. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria de mí. Y así, siempre que coman este pan y beban de esta copa, proclamarán la muerte y resurrección del Señor hasta que Él vuelva. El apóstol está incluso llamándole la atención a la comunidad porque se estaban separando, después pueden leer el capítulo entero en sus casas, 1 Corintios 11, se estaban peleando por quién va primero en la Santa Cena y estaban empezando a dividir la comunidad entre ricos y pobres y más encima hacían una comilona como Santa Cena. Y el Pablo los llama al orden. Hasta llega a decir que el que toma la Santa Cena sin sentido y sin devoción, la toma para condenación. A ese nivel de enojado está, que le va a hacer mal en vez de bien, para que lo tomen en serio. Incluso también dice que hay que examinarse antes de tomar el sacramento. Y es por eso que el sacramento va después de la confesión de pecados. Uno no debería ir a tomar la Santa Cena sin hacer su confesión de pecados primero. Es muy importante eso, ¿eh? Por ejemplo, cuando uno llega tarde a la iglesia, que es algo que estoy seguro no les va a suceder nunca, uno cuando se acerca al sacramento, hay un espacio antes de que el pastor llegue a darte el pan o la persona que administra, uno tiene que hacer su confesión a Dios antes para entender que necesita del sacramento, que no lo toma solo porque está ahí, que lo necesita porque es un pecador, una pecadora. Entonces, si yo llego tarde, lo que hago es me pongo al final, porque sé que el pastor siempre parte del mismo lado, entonces me voy al final para tener tiempo para mí, para tener mi confesión. Por eso nos tomamos tiempo para tomar la Santa Cena, porque cada uno tiene su propio proceso y no hay apuro ahí, porque es un encuentro con Dios en comunidad. Entonces yo hago mi propia confesión y pido perdón a Dios. Y en ese momento siento hambre y sed de Cristo para poder recibir su perdón en la Santa Cena. Entonces lo necesito, no solo lo recibo porque está ahí, es una necesidad espiritual como cristianos y cristianas. Así que acuérdense siempre, se puede llegar tarde, pero tienen que hacer su propia confesión. No hay que llegar peleado con nadie, ojalá. Bueno, por eso hay que tomarla siempre, porque siempre necesitamos de Cristo. Siempre. Veamos qué es lo que nos dice la tradición luterana. A través de los sacramentos, Dios establece una alianza eterna y pacto indeleble. No se puede borrar el bautismo, es para siempre, con quienes reconocen con humildad que lo necesitan. Martín Lutero explica muy bien esta dinámica del sacramento diciendo, para que los discípulos llegasen a ser dignos y aptos de este sacramento, Jesús les mostró la verdad, lo cual los entristeció al anunciar su despedida y muerte, por lo cual también sintieron pena y congoja. Además, se asustaron fuertemente diciendo que uno de ellos lo traicionaría y otro lo negaría 3 veces. Como estaban colmados de angustia y acongojados por el dolor y el pecado de la traición, eran dignos y estaban necesitando la gracia renovadora de Dios. Así,
dándoles su santo cuerpo, Jesús volvió a fortalecerlos. Los levanta de la oscuridad. Con esto Jesús nos enseña que el sacramento es fuerza y consuelo para los afligidos y los angustiados por los pecados y los temores. Siempre enfocamos que tenemos que, por la tradición católica especialmente, que tenemos que ir al sacramento de una dignidad como perfección. Y Lutero lo entiende mejor que nadie. Lo que te hace digno del sacramento es tu pecado. Es tu necesidad de Dios. Tu miedo, tu dolor, tu angustia. Eso es lo que te hace digno. Tu necesitar, hambriento, desesperado de Dios. Porque vas y lo tomas y lo recibes con fe. Para que Dios haga la obra en tu vida. Y no al revés. No es como que yo llego a la Santa Cena con el pecho inflado y digo, venga para acá, Señor, dame más, porque soy digno, porque ya cumplí con lo que tenía que hacer. Ya me confesé, soy bueno, cumplo los mandamientos, como el fariseo cuando sube al templo y ve al pobre que está orando al lado, ora a Dios y le dice, gracias porque no soy como ese. ¿Ah? Porque yo sí cumplo con todo, ¿no? En el Evangelio de Lucas aparece la oración del fariseo y el publicano. No tenemos que llegar a eso, no tenemos que llegar a eso. Nosotros vamos como pecadores necesitados, llorando a recibir el sacramento. Y es así como funciona, porque toda la comunidad está en la misma. Ninguno puede ir orgulloso. Ninguno puede ir creyéndose mejor que el de al lado. Todo lo contrario. Si es que yo sé que el de al lado es un pecador evidente, debo dar gracias de que está ahí. Porque es un alivio, porque Dios va a obrar en su vida. Porque está ahí. Sería peor si no fuera. Si no necesitara de Dios. Y es por eso que nuestra misión es enseñar la importancia que tiene el sacramento en la vida de las personas, para que así podamos no solo recibirlo porque sí, por tradición, sino que realmente nos haga bien, transforme nuestras vidas para bien. Importante esta actitud de Lutero, siempre sacándonos de la perfección y poniéndonos en los brazos de Dios como realmente somos, como pecadores necesitados. Para el pastor Dietrich Bonhoeffer, recordarán, famoso teólogo y pastor que murió en el Tercer Reich asesinado por los nazis. El sacramento tiene un orden comunitario indeleble. Él dice en su libro Vida en Comunidad, uno de los mejores libros que he leído en mi vida, el día de la Santa Cena es un día de fiesta para la comunidad cristiana. Reconciliados plenamente con Dios y los hermanos, los creyentes reciben el don del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Es decir, el perdón, la vida nueva y la bienaventuranza eterna. Sus relaciones con Dios y con los hombres quedan transformadas. La comunidad eucarística, como lo llama él, constituye el cumplimiento supremo de la comunidad cristiana y la realización de la comunión de los santos. El vínculo que une a los fieles comulgantes permanecerá en la eternidad. La comunidad ha alcanzado su meta. El gozo de Cristo y su iglesia es completo. La vida comunitaria de los cristianos, bajo la autoridad de la palabra de Dios y la cruz de Cristo, encuentra en el sacramento su total plenitud, ahora y para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que al recibir el sacramento somos realmente cristianos y nos unimos
en la comunión de los santos en el cielo y en la tierra. Él lo llama comunidad eucarística, la comunidad centrada en el sacramento de Cristo, la comunidad que recibe vida desde el sacramento, la comunidad que se deja alimentar por Cristo y no que se alimenta a sí misma, la comunidad que necesita de Cristo y no que solo necesitan de sus amistades, bondades o afinidades personales. La comunidad hambrienta y sedienta de Dios. Qué importante es esto. ¿Por qué? Porque Dietrich Bonhoeffer nos habla de la comunión de los santos. Y ahí llegamos a una parte fundamental del sacramento. Y es la unión entre vivos y muertos por la fe. Como ya hemos hablado antes de esto, el sacramento en nuestra iglesia se hace con una media luna frente al altar, porque consideramos y creemos que en la parte que está vacía detrás del altar está lo que cierra la comunión de los santos, que son los santos en el cielo, los bautizados que están muertos. Y qué importante es que en la mesa del Señor, en donde celebramos desde ya el gran banquete prometido de la vida eterna con Cristo, lo celebramos no solamente los que quedamos, sino que también con nuestros muertos, recordándolos en ese instante de sacramento, recordándolos, haciéndolos parte nuestra. ¿Por qué? Porque en Cristo somos uno. Y Cristo nos llama a que podamos vivir en la tierra como en el cielo. Atraer a nuestros fallecidos desde la fe y así vivir con ellos la fe. Porque una cosa es aceptar la muerte de un ser querido y otra es olvidarlo a la suerte. Nosotros como cristianos vivimos cerca de nuestros seres queridos que ya no están. Y en la Santa Cena es el momento en donde más cerca los tenemos. ¿Por qué? Porque es Dios el canal. Ya no mi recuerdo, ya no mi ansiedad, ya no mi amor por la persona, sino que es Dios, en donde a través del cuerpo y la sangre de Cristo me invita a celebrar no solamente como los que estamos aquí, todos. La comunión de los santos, la comunión de los bautizados es la que celebra la Santa Cena. Y yo no hay Santa Cena en donde no recuerde a mis seres queridos. Y los traigo presente y a veces me emociono, pero los traigo. ¿Por qué? Porque los siento cerca. Y es una maravilla, los siento cerca. Y casi puedo dibujarlo, imaginarnos todos sentados en la mesa de Cristo, en el gran banquete que Cristo nos promete. Y qué hermoso poder estar con mi hermano, mi abuelita. Es hermoso. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no vivirlo de esa forma? De poder ser sensibles a lo que Cristo hace. Y si Cristo me invita a su banquete en la resurrección de los muertos, ¿por qué no traigo a mis muertos y lo vivo con ellos? Y que Dios haga su obra. ¿Por qué no? Es una acción de fe. Y así los traigo cerca. Los pongo en las manos de Dios al mismo tiempo en que yo me pongo en las manos de Dios. Y los entrego en las manos de Dios. Para que Dios haga, para que Dios obre, para que Dios me haga sentir que están en la misma esperanza, en el mismo banquete, en la misma espera a la resurrección, cerca. Y me encanta mirar hacia el altar y verlos ahí, imaginármelos ahí y sentir la unión en Cristo. No la unión del dolor,
no la unión del que me faltó tiempo y de la culpa y todas esas cosas que también vienen a la mente siempre, sino al hecho de dar gracias que puedo encontrarme con mis seres queridos en lo único que solo depende de Dios y no de mí, que es en la alimentación divina de Dios en el sacramento. Yo lo veo como una real oportunidad de aprender a vivir con los muertos sin morirme con ellos, sino seguir vivos acá, confiados y todos en las manos de Dios. Y es por eso que es tan bello el sacramento. Siempre debemos traerlos a nuestra memoria. Pero más aún, cuando celebramos el banquete de Cristo, a donde todos somos invitados. Y por eso, cuando yo hago la invitación, digo, vengan todos, que ya está todo preparado. Esa es la invitación de Cristo a la mesa del Señor, no la del pastor. Es Cristo el que invita a la mesa. Y ahí van todos, toda la comunión de los santos, todos los amados por Dios. Y qué hermoso poder juntarnos con el papá, con la mamá, con la abuela, con la hija, con el hermano, con el hijo, con el marido, en la resurrección. Es que entendámoslo bien, no lo traigo a mi recuerdo para agarrarlo y no dejarlo ir. No. Lo traigo al recuerdo como resucitado en Cristo. Igual que yo, como santo a quien Cristo ha sellado su promesa de salvación. Y aunque estemos todos esperando ese gran banquete de Cristo, ahora en la Santa Cena compartimos el alimento que necesitamos para prepararnos y así fortalecernos hasta la vida eterna. Y ahí hay otra cosa tan importante. No es solamente por mí, es por todos nosotros. Porque ahí es donde más nos unimos. O me van a decir que no sentimos algo exquisito, restaurador, la Santa Cena, cada vez que estamos ahí. Yo siento todo. Los siento a todos y siento todo también desde la fe. Y es lindo porque hago mi propia despedida después. Cuando se hace el envío, antes de la bendición, ponemos las manos así para recibir el envío de Cristo. Decimos que el Señor Jesucristo, por medio de su santo cuerpo y su preciosa sangre, fortalezca nuestras vidas, guíe nuestros pasos, nos lleve a la verdadera vida en este mundo y que en Cristo mismo tengamos vida eterna. Amén. Y ahí nos despedimos con ese envío a la vida eterna de nuestros seres queridos. Y luego los que quedamos, en realidad, en la liturgia normal nos tomamos de las manos. Se cierra el círculo, porque ahora somos nosotros los que estamos aquí, los que terminamos el culto. No nos tomamos las manos por la pandemia, pero en realidad nos tomamos las manos ahí, se cierra el círculo, se deja ir a los fallecidos, a la comunión de santos que ya no está con nosotros, y cerramos con la bendición para los que seguimos aquí viviendo en este mundo. Entonces, para mí es perfecto. Para la fortaleza de la vida cotidiana. Es para eso, es para que puedas vivir abrazado, seguro en Dios,
y más aún con tus dolores, con tus pérdidas, pero no están perdidas, están con Cristo. Y en la Eucaristía las traemos para sentirnos uno en Cristo Jesús. Y luego los dejamos ir y nosotros seguimos con nuestras vidas, sabiendo que compartimos una misma esperanza, que compartimos una misma promesa y al mismo Cristo que nos da vida a todos y todas. Esa es la vivencia que queremos tener nosotros en el sacramento. Y es lo que esperamos tener porque nos hace bien. Yo lo necesito al menos. Me cuesta no emocionarme de eso. Sí, Karen también, pobre que está lejos. Es duro, la lejanía. Pero, tal como dijimos, en la comunión de los santos, tal como el apóstol Pablo también lo dice, para los que están lejos, para los que están cerca, es para todos. Y ahí sentimos la cercanía de todos. Y debemos traerlos, porque hace bien. Y no se trata de no dejar ir. Se trata de revivir las promesas de Dios y hacerlas reales. Y si yo traigo a mi hermano al sacramento, a mi abuelita al sacramento, es para poder vivir la promesa de Dios con ellos. Y quizás dar sentido a su muerte también. Y que en vez de solo dolor, haya esperanza, haya consuelo, haya vida. Y es en las manos de Dios. Ya dejo de tener yo el control. Se lo entrego a Dios. Hasta el reencuentro en la vida eterna. Y eso me da fuerza, me da esperanza y me ayuda también a pensar lo que es correcto. No sentir lástima por mí ni por nadie, sino dar gracias a Dios. No se trata de si los tenemos acá o no, se trata de que estamos todos con Dios. Unos parten antes, otros partiremos después, pero todos estamos con Dios y Dios nos mantiene así unidos en Cristo Jesús. Y la Santa Cena es la prueba real de eso. ¿Por qué? Porque todos los bautizados formamos una sola comunión que ahora se une a Dios cada vez que recibimos las primicias del gran banquete prometido en la mesa del Señor. Pues que así sea, en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Es bello esto. Es bello. Yo no puedo dejar de dar gracias a Dios por este regalo y por saber este regalo, porque hay tantas personas que van al sacramento, simplemente lo reciben y se pierden de esto hermoso, tan lleno de vida que Dios nos da, y gratis, sin pedir carné, sin prueba de embarazo, sin prueba de blancura, nada. Tal como decía Lutero, precisamente para los pecadores acongojados, tristes y temerosos. Ahí estamos todos, recibiendo la fuerza de Dios en cada una de nuestras debilidades. Es un verdadero don de Dios. Muy bien, estamos en la hora. Excelente. ¿Algún comentario? Maravilloso.
¿Cómo? Te pasaste, muy buena. Yo solo digo lo que hay que decir, nada más Sí, ni nada menos. es que hay formas de explicar las cosas. Y fue clarísimo. O sea, Me la alegro. verdad, yo nunca he traído a mis fallecidos a la Eucaristía. Pero yo sé que atrás el círculo que está vacío, o sea, la parte que falta del círculo, es para los que ya nos precedieron, que están ahí, pero nunca los había invitado, o yo haberme invitado con ellos a participar de esto, así, tan así como lo explicaste. Creo que es un ejercicio espiritual que puede ser muy provechoso para la fe, especialmente porque nos asegura, nos hace sentir que están en Dios. Y los traemos a nuestro recuerdo no para sufrir, sino para acordarnos que están en la promesa de Dios, que Dios ya selló su promesa en ellos. Y debo recordarlo, porque si no, empiezo a pensar otras cosas que no me hacen bien. Por eso siempre tengo que pensar a mis muertos en Dios y no solamente en mi dolor. Porque si no me obligo a inventar formas para poder dejar la victimización o la lástima. En cambio, si los pongo en las manos de Dios, en lo que Dios mismo me ha dado, en el banquete de Dios, en la mesa de Dios, entonces es Dios el que los trae, no yo. Hagan el ejercicio y me comentan después cómo les va. Pero recuerden siempre de que la media luna que completa el altar es la de los santos que están en la esperanza de la resurrección. Y los traemos para recordar que esa esperanza es una promesa de Dios. Y Dios no miente y cumple sus promesas. Así que los tenemos y los guardamos como aquellos que tienen sus sillas listas para el gran banquete. Y nosotros por mientras nos alimentamos con el banquete de Cristo aquí en la Santa Cena. Muy bien. Demos gracias a Dios por este hermoso momento de comunión. De eso se trata la Santa Cena. Es la comunión en Dios. Oremos. Gracias, Señor, porque diste a tu Hijo para venir al mundo y mostrarnos la fragilidad de nuestras vidas y de cómo tú transformas esa fragilidad por medio de la cruz en vida y vida en abundancia. Permítenos, Padre Santo, poder recibir esa vida en abundancia siempre con fe. Y que al mismo tiempo en que recibimos a Cristo en cuerpo y sangre, también recibamos aquella fe que salva, aquella fe que nos une a nuestros seres queridos, aquella fe que transforma nuestras vidas y nos hace mejores cristianos y cristianas cada día. Quédate con nosotros, inspíranos y llénanos de tu Santo Espíritu
haciéndonos recordar nuestro bautismo para que así en ti podamos tener siempre una vida nueva. Te lo pedimos, buen Dios, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe, ahora y hasta la vida eterna. Amén. Vayan en la paz de Dios. Cariños para todos. Gracias. Igual para ustedes. Nos vemos pronto.